facturación falsa. Considero que hay una gran apuesta. Por supuesto que vamos en contra de la impunidad, que vamos en contra de la corrupción, pero también pensamos que debe ser una medida importante para lograr las metas de recaudación y con ello sufragar el gasto público de la cuarta transformación que impulsa el presidente Obrador. Muchas gracias. Gracias, diputado Pérez Negrón. En este momento le damos la palabra al diputado Higinio del Toro de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Reiterarle, subsecretario, la bienvenida aquí a la Cámara de Diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, lo abordó usted hace un momento de manera general, pero quisiera incidir un poco más. Durante la pasada discusión del presupuesto de egresos el año pasado, veíamos, y particularmente, me enfoco mejor en el PEF de este 2020, el gasto federalizado tuvo una reducción de poco menos del 0.54% en términos reales, lo que significa pues, una reducción de casi 10.764 millones de pesos para las entidades federativas. Esto se debió principalmente a una reducción en las aportaciones y las participaciones del 0.2% y del 0.9%. La pregunta aquí sería, ¿cuáles fueron esas consideraciones metodológicas para poder debilitar el presupuesto asignado a las entidades federativas, considerando toda vez que este gasto neto anual tuvo un incremento en términos reales? O sea, lo explico, pues se va a gastar más, pero a las entidades federativas se les está dando menos, ¿no? Y algo que cada vez que puedo lo vuelvo a citar, específicamente uno de los programas presupuestales que integran el ramo 23 federalizado, se puede apreciar que presenta una reducción presupuestal el Fondo Metropolitano, el Regional, el de Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad, excepto el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburo, el cual tuvo un incremento del 46% en términos reales. La pregunta sería, ¿a qué se debe esa reducción presupuestal de los distintos fondos que integran el ramo 23 y por qué solo se vio beneficiado el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos, ¿no? Que de repente pareciera para el día a día de un municipio, de donde le guste, yo soy de Jalisco, de la Sierra de Guerrero o del desierto de Coahuila, de donde quiera, pues un asunto muy lejano, ¿no? Ojalá pudiéramos tener una respuesta en concreto sobre esos asuntos. Gracias, diputado. En este momento le damos la palabra al diputado Reginaldo Sandoval, hasta por 3 minutos, del Grupo Parlamentario del PT. Maestro Gabriel, el día de hoy usted ha sido reiterativo en señalar que el nivel de recaudación que tiene nuestro país está por debajo no solo de países de desarrollo similar, sino también de países que están en estadios de desarrollo por debajo del nuestro. Y no nos queda duda que debemos avanzar hacia un sistema tributario más robusto y progresista. Pero tenemos, como ha sido evidente en los últimos días y en esta misma reunión, que hablar del tema fiscal siempre presenta resistencias considerables. Por ello, nos interesa conocer cuáles son las medidas que están pensando implementar para reducir la informalidad, sobre todo la laboral, que tiene implicaciones sociales de gran calado, pero que al mismo tiempo pueden contribuir a mejorar el perfil financiero de las entidades de control presupuestario directo. En este mismo sentido, nos interesa conocer los esfuerzos que se están realizando de forma coordinada con los estados y municipios para que entre todos se mejore la recaudación de todos los impuestos que forman parte de la recaudación federal participable, porque no me queda la menor duda de que el municipio de Querétaro no va a poder cobrar el predial a Fernández de Ceballos de 20 y tantos años, prácticamente todo el tiempo de modelo neoliberal no ha pagado y no lo va a poder cobrar, porque ahí se requiere una fortaleza de la federación y del estado, y entonces necesitamos todos entrarle para que todo el mundo pague. Estamos ciertos que en la medida que se mejore la recaudación y ello signifique una mejoría de las arcas estatales,
se propiciará un mejor ambiente para llevar a cabo una reforma fiscal integral, que es la ruta que debemos de caminar. Y no quiero perder la oportunidad de poder conocer si dentro de la reforma fiscal que están pensando a mitad de sexenio se están considerando los impuestos a las herencias, lo cual desde nuestra perspectiva representa sin duda una política progresista y de una capacidad de redistribución muy amplia. Pero nos debemos de ir encaminando de forma coordinada para ir a una profunda reforma fiscal a mitad de sexenio que sea verdaderamente progresista. Y bueno, no tengo la menor duda de que si desde ahora no empezamos a coordinarnos, porque la historia nos dice que en cuanto subió ramo 23 y que empezó a darles a los estados y a los municipios, se les cayó la recaudación a los estados y a los municipios porque se atuvieron a que la federación lo soportara financieramente, y ahí tenemos un problema mayúsculo, porque si no involucramos a todos en la misma dirección es un poco complicado el tema de recabar más impuestos. Los presidentes municipales y los gobernadores no cobran más impuestos porque ven pérdida de votos, y si ven en esa dirección, México va a ser un poco difícil que lo pongamos a ritmo. Es cuanto. Gracias, diputado. En este momento le damos la palabra al diputado Pedro Pablo Treviño. Muchas gracias, presidenta. Señor subsecretario Llorio, sea usted bienvenido. Hemos escuchado aquí una serie de dudas, de incógnitas, de preocupaciones por parte de prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Sin embargo, existen muchas incógnitas que hoy hemos planteado en esta ocasión, mi compañero diputado Fernando Galindo y un servidor en esta ocasión y en otras más, que no hemos encontrado respuesta. Yo quisiera preguntarle en relación a los apoyos extraordinarios que se le están brindando a Pemex, o se le van a brindar a Pemex. ¿De dónde salieron los 5,000 millones de dólares que la Secretaría de Hacienda le dio de apoyo a Pemex? ¿De la tesorería? ¿De los fondos de estabilización? ¿Y cómo lo contabilizan? En relación a los fondos de estabilización, ¿cuántos recursos de los fondos de estabilización se van a utilizar este año? Y hace algunos meses dijeron que eran 121,000 millones y luego 125,000 millones. O sea, ¿cuánto va a ser realmente y cómo va a poder el gobierno compensar esto en el 2021? Porque si se está planteando un incremento en la plataforma petrolera de 1.6 a 1.9, el secretario de Hacienda comentaba en su comparecencia que ya se logró a través de temas administrativos poder disminuir o aumentar la plataforma en 0.1, entonces que van en ese camino. Pero yo la verdad es que no veo cómo la plataforma petrolera se vaya a incrementar cuando viene cayendo por décadas, y por eso se hizo la reforma energética, para que pudiera haber inversión privada y se puedan explotar los yacimientos y encontrar nuevos. Entonces, ¿cómo van a compensar esta falta de alrededor de 190,000 millones de pesos que prácticamente va a ser imposible que tenga el gobierno mexicano? En otro tema, ¿cuánto caerían los ingresos públicos si la plataforma petrolera del próximo año se mantiene a los niveles actuales, en lugar de 1,951 miles de barriles presupuestales? Esas serían nuestras preguntas, y por favor, subsecretario, si también nos pudiera dar respuesta a las preguntas que por tiempo, me imagino, no se pudieron responder en su participación anterior. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Treviño. Le damos la palabra al diputado Carlos Valenzuela del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, subsecretario, doctor Llorio.
Pues a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y apelando sobre todo a que nosotros consideramos que el área más talentosa del gobierno de la Cuarta Transformación está precisamente en la Secretaría de Hacienda, pues apelamos a su talento y a su sentido común en un tema que ha generado polémica en estos días, que es la intención del gravamen de las plataformas digitales. Mi inquietud es, sí, como panista, pero también como millennial. Creo que soy el único millennial integrante de esta comisión. No sé quién de los demás compañeros es nacido después del 83. Pero es una duda muy natural que tenemos los integrantes de mi generación, los integrantes de la generación Z, nacidos después del 96. Y para los que nos están escuchando en casa, los que están viendo el video, pues les vamos a dar más detalles sobre qué es la plataforma digital y lo que se pretende grabar. Lo que se pretende grabar es Google, es Facebook, es para los más pequeños y para los padres de los más pequeños se pretende encarecer el Fortnite, el Minecraft, el Xbox Game Pass, se pretende encarecer Expedia, Uber, Airbnb, Spotify. Para los jóvenes que son creadores de contenido, se pretende encarecer el acceso a YouTube, por lo cual nosotros consideramos que es pues incongruente, porque por un lado el presidente de la República regala dinero a jóvenes que no estudian y que no trabajan y les regala cerca de 4,000 pesos al mes, y por otro lado a los jóvenes emprendedores, a los creadores, a los generadores de contenido, se les pretende castigar con gravámenes para estas plataformas. Yo no me imagino a la gente pagando por acceder a WhatsApp, no me imagino lo que se puede encarecer el producto en Mercado Libre o en Amazon. Entonces, la verdad, subsecretario, nosotros lo que pediríamos es que pudiéramos armonizar esta propuesta, si bien las plataformas deben de pagar un impuesto y que la mayoría de las plataformas digitales están dispuestas a pagar este impuesto, pues sí tenemos también que presentar un estímulo fiscal para aquellos, sobre todo jóvenes generadores de contenido, porque como lo decía el diputado, el senador Monreal y me parece que también el diputado Salinas en una intervención, que puede existir una competencia desleal con las empresas de entretenimiento, pero mire, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, Netflix, ahorita tenemos una serie a nivel internacional que es de las más vistas, que es la de Monarca, y no sé si ustedes vieron Club de Cuervos, y no sé si ustedes vieron La Casa de las Flores, son producciones mexicanas, talento mexicano que se está apoyando y que por este tipo de gravámenes en estas plataformas se podría simplemente migrar y tener este tipo de contenidos. Tendríamos un Club de Cuervos, pero producido en España, producido en Brasil, y pues el talento mexicano se estaría yendo. Mi pregunta, doctor Llorio, para ser concretos, ¿usted puede generar en esta mesa el compromiso de que a lo largo de este gobierno no se van a afectar los costos a los usuarios en este servicio? Porque hay mucha incertidumbre y nosotros quisiéramos saber de parte de usted, que es la parte oficial, si es que los costos van a aumentar a lo largo de este sexenio. Muchas gracias por su atención, secretario. Gracias, diputado Valenzuela. Y para finalizar esta ronda, le damos la palabra al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Bienvenido a esta Cámara de Diputados, señor subsecretario. Efectivamente, se pagan alrededor de 700,000 millones de pesos solo por intereses por el servicio de la deuda, pero una deuda que fue creada por gobiernos de manera irresponsable, una deuda que no fue gastada en infraestructura, una deuda que tuvo, como en el caso de los pasivos pensionarios de Pemex y de Petróleos Mexicanos, donde al convertirlas como empresas productivas del Estado, fueron trasladadas como deuda pública. Es por eso que hoy celebramos el compromiso de este gobierno
de estabilizar la deuda del sector público y sus esfuerzos para reducirla. Esto dará mayor confianza y certidumbre a la economía mexicana. También aplaudimos el regreso de Petróleos Mexicanos a los mercados internacionales de capital. Aplaudimos también las diferentes iniciativas que se han presentado por parte del Ejecutivo para combatir la defraudación fiscal, la evasión. Sin embargo, como grupo parlamentario de esta soberanía, queremos pedirle o proponerle coadyuvar en estas acciones que clarifiquen el mantener un ingreso sano, ya que se pretende una profunda reforma fiscal, como usted lo ha manifestado, que sea estudiada y escuchadas todas las voces. Los principales consumidores de facturas falsas son la Federación, los estados y los municipios, generando un fraude fiscal hasta por más de 600,000 millones de pesos. Cuando el municipio eroga ese IVA no llega al Estado. Es por ello que queremos coadyuvar con el Gobierno de la República y proponer que la Federación, estados y municipios vayan en IVA tasa cero, por lo que tendríamos que profundizar ese estudio para ver su viabilidad y con eso rescataríamos tan solo en un primer intento arriba de 400,000 millones de pesos contra los 4,800 millones que a través de la unidad de inteligencia se tienen potencializados recuperar. Es por ello que esa exposición clara que usted hace, señor subsecretario, tanto de la deuda como de la política de ingreso, respaldamos desde esta Cámara de Diputados a través del grupo parlamentario de Morena y seguiremos respaldando las políticas públicas del presidente de México. Por su atención, gracias. Gracias, diputado Huerta. Y aquí en lo corto estamos comentando que vamos a tomarle la palabra y tenemos una iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, del Grupo de Movimiento Ciudadano y la de usted, las juntamos y se las presentamos al subsecretario, ¿le parece? Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento concluimos las rondas y le damos la palabra al maestro Llorio para que en 15 minutos concluyamos sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputadas y diputados, por la segunda ronda de preguntas. Comienzo con la del diputado Ortega del PRD, con respecto a la deuda pública. Digamos, el efecto de transacciones como las que se hacen de manejos de pasivos usualmente se miden por ya sea el impacto de que genera un endeudamiento adicional o no, o si genera costo financiero adicional o no. Y esto usualmente es difícil de medir porque dependiendo de cuándo se emitió el bono, el costo financiero va a ser diferente, ¿no? Y un poquito si me refiero a la transacción de Pemex para luego pasar a las otras preguntas relacionadas. No sé, hubo un bono que se emitió hace tal vez 10, 15 años que estaba al 5% cuando las condiciones financieras eran otras, pero el precio del bono era 100, ¿no? Si las tasas varían, los precios usualmente varían en sentido contrario. Los precios que estaban en la parte más corta estaban arriba de 100, quiere decir que estaban más caros, ¿no? ¿Por qué? Porque reflejaban el riesgo de refinanciamiento que precisamente solventamos o atendimos con la transacción. Para evitar que el costo financiero fuera mayor, lo que tuvimos que hacer fue retirar bonos que estaban abajo de 100. Entonces sí retiramos bonos por la misma cantidad que estaban en la parte media. Por eso tuvimos que abrir un intercambio inercial y que todavía, y no puedo referirme mucho sobre eso porque es una transacción en ejecución, pero lo que estaríamos buscando es precisamente que si compramos unos que están caros, compramos otros que están baratos de tal manera que el efecto neto esté
no necesariamente cero porque varía, pero que esté alrededor, ¿no? Esa es la eficiencia de una transacción de manejo de pasivos. La de Pemex está diseñada así. La información se publica, la información el emisor es Pemex, no es el gobierno federal, y por esa razón el emisor lo publica en Bloomberg, tanto las tasas como las que sale a anunciar, y una vez que concluya la transacción se va a hacer público en la plataforma de negocios y después probablemente van a emitir algún comunicado. Nosotros solamente refrendamos el mensaje y los felicitamos, pero esta información es pública, son los inversionistas, si no, no habrían tomado una decisión como la que tomaron de intercambiar sus bonos. Lo mismo hacemos en la parte doméstica. Entonces tiene que ver en qué posición está el mercado secundario y va a tener también un poco que ver cuáles son los nodos que podemos intercambiar. Actualmente las curvas están volteadas, están planas. Quiere decir que nos podemos mover entre el muy corto plazo y en el largo plazo casi al mismo precio. Entonces nada más hay que saber cuándo se genera una oportunidad, pero esos son los criterios que tomamos. Y usualmente la información se publica de manera muy transparente una vez que concluye, porque además se la tenemos que dar a los inversionistas, ¿no? Tocaba el tema también de la inversión privada, y sin duda la inversión privada tiene que ser uno de los grandes motores de generación de crecimiento en el país. Como bien mencionan, sí, hace un par de días hubo una reunión con varios miembros del sector empresarial. Ellos ya han identificado pues, proyectos que pueden ellos financiar. Creo que se inserta bastante bien en la estrategia de infraestructura que está diseñando el gobierno federal. Creo que cada uno de los elementos, de los actores importantes en la economía, están trayendo las piezas que hacen falta. Y yo esperaría que en los siguientes meses converjan la estrategia del gobierno federal con respecto al sur, con la estrategia de varios grupos empresariales que traen identificados proyectos. Aquí la pregunta es cómo los financiamos, y creo que tenemos que buscar una forma de no solamente financiar a través del gasto público, sino a través, obviamente, de las inyecciones de capital que el sector privado pueda traer. Lo hemos dicho mucho, el gasto público no va a poder sustituir el gasto privado en infraestructura, y por lo tanto sí estamos muy conscientes del impacto que esto genera y estamos muy conscientes de que necesitamos una estrategia que haga converger la inversión privada y la pública en infraestructura y obviamente con los impactos subsecuentes que pueda tener. Para esto obviamente tenemos que buscar mecanismos extrapresupuestarios, mecanismos de potenciación como es el Fondo Nacional de Infraestructura y estudiar los diferentes esquemas de financiamiento que puede ser a las asociaciones público-privadas, como también otro tipo de mecanismo de financiamiento. Eso lo vamos a plasmar en el plan de financiamiento al desarrollo y esperamos poder realmente mapear las necesidades de infraestructura con todas fuentes de financiamiento y obviamente no solo centrarnos a la parte de los recursos públicos, sino también a la participación privada que nos pueda ayudar a potenciar esta inversión. Con respecto a los resultados de la compensación universal, la compensación universal fue una iniciativa que obviamente ustedes aprobaron y entró este año. Durante la implementación de esta acción de administración, todavía se le dio espacio a los contribuyentes a que pudieran hacer devoluciones. Por lo tanto, todavía no estamos viendo el impacto total de esta medida en este año. Actualmente llevamos alrededor de 25,000 millones de pesos adicionales nada más por esta acción, pero el impacto total de la iniciativa lo vamos a ver en el 2020. Pero bueno, esto es lo que tenemos al momento, son 25,000 millones de pesos adicionales generados por la eliminación de la compensación universal. El tema de entidades federativas yo creo que es uno de los que más a mí en lo personal también me gusta, como estar pensando cómo podemos darle un mayor empuje a los estados y a los municipios. En la ronda anterior se mencionó un poquito si podríamos pensar en que el Fondo de Estabilización para Subnacionales pudiera ser repotenciado o utilizado. Creo que es una acción que vale la pena explorar, que pueda dotar de liquidez a los estados. Sabemos que muchos tienen algunos retos muy importantes, sobre todo se acentúan al cierre de fin de año. El secretario en su comparecencia mencionó el bono cupón cero, que era una pregunta que estaba en la primera ronda. El bono cupón cero ya existe y está asociado a fondos de reconstrucción.
Por un tratamiento contable, si los deshacemos y los refinanciamos, podemos proveerle de liquidez a los estados. Es algo que nosotros vemos bien y lo estamos empujando desde la Secretaría de Hacienda. Los tenedores de bonos, Banobras es quien emitió el bono. Entonces creemos que es una transacción que no resuelve ningún problema estructural para los estados ni los municipios, pero sí puede dotar de liquidez para el cierre del año. Estamos tratando de dirimir cuáles acciones tienen impacto en el corto plazo y cuáles tienen que ser trabajadas desde un punto de vista estructural. Manteniéndome en la agenda y en la pregunta del ramo 23 sobre todo, pues creo que un poco la acción que tomó el gobierno federal está relacionada a eliminar la discrecionalidad asociada al ramo 23. Yo sí creo que si definimos una agenda donde dirimimos bien cuáles son los problemas que tiene cada una de las entidades, pudiéramos repensar la forma en la que estos fondos estaban trabajando. La gran pregunta es cómo los financiamos, porque tenemos muy poco margen de maniobra. Estamos estudiando cuáles pueden ser esas opciones. Una opción podría ser deuda, si queremos mantener el ratio de deuda-PIB, pero podríamos buscar otro tipo de financiamientos. De hecho, aquí en corto, con la diputada Terrazas me dijo, es que tienen que reconocer que algunos estados están haciendo un esfuerzo y otros están en otra situación muy diferente. Y yo creo que sí, los estados, no quisiera agruparlos en 3 grupos, pero creo que hay unos estados que están enfrentando un problema de liquidez para el cierre del año. Hay problemas asociados a la estructura tal vez federal, tal vez es un modelo que tenemos que repensar y analizar juntos. Hay otros estados que tienen una buena, digamos, comportamiento, desempeño financiero, pero tal vez lo que están buscando es potenciar su inversión en infraestructura. Entonces, mecanismos de incentivos que nos ayuden a los estados a proveerles de esas soluciones y ellos a poner en línea sus sistemas de gestión financiera, de gestión de la infraestructura, de la gestión de la deuda, creo que es un esquema donde de manera natural por los incentivos, pues todo el mundo ganarían los estados, ganaría la federación y ganaría principalmente los ciudadanos que podrían recibir mayores servicios públicos porque tienen mayor capacidad financiera los estados. Esto obviamente tiene muchas preguntas, es una idea que está surgiendo aquí. No tengo las respuestas, pero lo que sí les pongo sobre la mesa es sentarnos a explorarla. Creo que si diseñamos mecanismos de incentivos correctos, podemos incentivar realmente la mejora de muchos o atender muchos de los retos que creo que en este momento los diputados y diputadas han expresado como preocupación principal relacionada con la agenda subnacional. Con respecto a Pemex y al uso del FEIP. Actualmente el uso del FEIP lo hemos mantenido, lo tenemos estimado tal cual como lo pusimos en los criterios de política económica. Estaríamos utilizando alrededor de cerca de entre 128,000, 130,000 millones de pesos del FEIP. Está en línea con los 125,000 que habíamos manejado. Obviamente el FEIP tiene reglas muy claras, se activa si los ingresos se desvían un poco, se desvían contra lo autorizado. Si no cambiamos las reglas, esas son las reglas que imperan, por eso sí me gustaría volver a mandar el mensaje de la necesidad de repensar al FEIP como un fondo de estabilización a un fondo contracíclico, que por sí que tiene que ir acompañado de otras medidas para poder tener realmente un enfoque de política contracíclica. La plataforma de Pemex la establecimos en 1.950 millones de barriles de petróleo en promedio. Incluye la producción de privados que CENER y Pemex, por información que han recibido de privados, estaría aproximadamente cerca de 80,000 barriles de petróleo diarios en promedio. Actualmente, de hecho, estaban produciendo 14. Ellos estiman que pueden llegar a 80,000, eso implica un incremento en la plataforma de 60,000, que no es producción de Pemex, es producción de los privados. Hace un par de días, de hecho, los privados anunciaron que pueden alcanzar ya un monto de 50,000 barriles diarios a fin de año. Entonces, nos sentimos confiados en que esa plataforma, si conjugan dos cosas, el delivery que pueden hacer los privados con la plataforma que ellos ya establecieron, y si Pemex mantiene su nivel de inversión y producción y exploración, ellos también creemos que pueden alcanzar las metas. Obviamente este año vamos a cerrar abajo de lo que se autorizó,
pero Pemex se siente confiado de que al último día de diciembre pueden alcanzar una producción de 1.800.000. Si eso pasa, más la producción de los privados, la producción de 1.900.000 no está tan lejos. Obviamente, si no pasa, es el problema, ¿no? Pero bueno, estamos monitoreándolos para que realmente lo hagan, pero incluye, o sea, que se vea muy alto, pareciera, es en realidad por la inversión de privados. Hace inclusive un par de, obviamente la empresa italiana, se me olvidó su nombre, Eni, creo, ya está empezando a producir, ya está una empresa argentina que va a empezar a producir también en breve. Entonces, y también yo creo que hay que recordar que estos son los resultados de las rondas que se iniciaron hace un par de años. Y que toman bastante tiempo que realmente se materialicen. Nosotros nos hemos reunido con muchas de las empresas petroleras. La mayoría nos han establecido que si están en aguas profundas probablemente tarden más de 7 años en realmente identificar mediante exploración si hay pozos o no. Algunas de ellas no han encontrado nada. Inclusive si encuentran necesitan todavía 3 días más para la extracción, 3 años más para una extracción. Entonces en realidad los resultados de muchas de estas rondas no las iban a ver en la administración anterior, tampoco las vamos a ver en esta, pero creo que se tienen que empezar a entender porque creo que es un tema de responsabilidad que dejar un acervo de inversión que esté en aguas profundas. En las últimas reuniones que hemos tenido con el presidente, él está, creo yo, bastante abierto a que parte de esta inversión se comience a realizar, ¿no? Con respecto a las plataformas digitales, esa es una buena pregunta porque sin duda hay un tema generacional y lo que menos estaríamos buscando es inhibir el desarrollo del sector, ¿no? Hay otros sectores inclusive que son más polémicos, que están siendo discutidos y hay que ver de primer arranque cómo le estableces una estructura de impuestos, después tal vez cómo una vez que se consolida el sector empiezas tal vez a cambiar la composición de estructura. Y para no hablar en abstracto, lo que estamos haciendo ahorita prácticamente es solo taxar lo que representa una actividad económica o la generación de una renta, ¿no? No estamos taxando nada más ni estamos imponiendo un impuesto. Prácticamente en realidad es que se reconozca que si hay una actividad económica de servicios, pues tuvo que haber pagado IVA como en cualquier otro servicio. Pero creo que es muy importante lo que dices, tenemos que hacerlo de tal manera que no se inhiba el desarrollo o el despliegue de plataformas digitales en México. En este momento solamente nos estamos enfocando a aquellos donde hay una generación de actividad económica. Entonces, por ejemplo, en el WhatsApp actualmente no hay una generación de actividad económica. Hay simplemente hay un uso de la plataforma, hay un uso de la aplicación. Si la aplicación se cobra, probablemente no se la estás pagando a una empresa mexicana, está en el extranjero y actualmente no hay marco normativo que nos permita taxarlo. Pero ¿qué pasaría si el WhatsApp se mueve a un esquema tipo el WeChat, donde a través de ahora sí de la misma aplicación, entonces puedes empezar a intercambiar servicios o establecer pedidos online por entrega, como lo hace actualmente China? No estamos muy lejos de esos. De hecho, sí hemos visto ya, nos han dicho en México, bancos mexicanos están pensando en potenciar el WhatsApp de esa manera y alinearlo con el WeChat. Apenas estamos discutiendo si taxamos o no las plataformas digitales. El sector va avanzando muy rápido y necesitamos alinearlos, ¿no? Entonces, efectivamente sí tenemos que tener una mezcla entre cómo taxamos una actividad económica que tiene que ser grabada, pero tampoco desinhibimos el sector, ¿no? Entonces tomo nota y yo creo que sí vale la pena sentarnos y escuchar las empresas. Nosotros nos hemos reunido ya con ellas, actualmente lo están haciendo de manera voluntaria y solamente están haciendo pruebas sobre ya iniciativas que habían tomado. Por ejemplo, Airbnb ya taxaba, ya recogía un impuesto estatal relacionado a turismo. Entonces, en realidad ellos de manera voluntaria lo están haciendo y está muy focalizado a plataformas de intercambio